cansados alma no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, queridos hermanos. Es un honor poder compartirles en la palabra del Señor. Soy el pastor Guido de la iglesia de Entre Ríos, de la provincia Oconor, del departamento de Tarija. Bueno, pues esta mañana quisiera invitarles a que podamos hacer una pequeña oración antes de compartir. Señor, muchas gracias por este tiempo, por permitirme expresar y poder compartir, Señor, tu palabra. Ayúdame, por favor, te necesito. Señor, sé que es un honor poder compartir con los hermanos y por esta misma razón prepara nuestro corazón y prepara mi corazón también, Señor, para poder entregarles lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, guíanos este tiempo y permítenos, Señor, aprender de tus verdades para ponerlas en práctica, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Esta mañana quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 1 al 10. La palabra del Señor dice de esta manera. Éxodo, capítulo 2, verso 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya a la que tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bien, queridos hermanos, esta historia me lleva a analizar y reflexionar acerca de la vida que tuve en mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Creo que algo que realmente nosotros necesitamos meditar en ella es que de cuánto Dios ha cuidado de nosotros, de los peligros, de cuántas cosas nos ha sacado y librado, ¿no? De cuántas dificultades nos ha sacado y cuidado, y aún de aquellas que ni siquiera tal vez no nos dimos cuenta. Yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, cuando era niño, dice que era muy travieso. Entonces un día caí, ¿no? En un barranco aproximadamente de 15 a 20 metros. Como era
un niño travieso, entonces me metí en un descuido de mi madre, pues caí en ese barranco, ¿no? Y mi madre dice que gritó desesperadamente y lo único que hizo es decir mi hijo murió. Entonces ella bajó con cuidado al barranco y me sacó, ¿no? Entonces dice que estaba medio muerto, pero a poco rato pues comencé a vivir. Entonces ella dijo, ¿no? Ucha, vos realmente por milagro vives, dijo, ¿no? Y hay muchas cosas como estas de las cuales realmente veo que Dios me ha librado en mi tiempo de bebé, de niño, de adolescente y joven. Entonces, estas cosas me hacen reflexionar, digo, ¿no? Creo que a veces nosotros somos muy fáciles de olvidar. Cuando somos mayores, somos fáciles de olvidar de los cuidados de Dios, de los medios que Dios usó para realmente cuidarnos y protegernos. Y creo que esto necesitamos recordar constantemente, aún en nuestra vida espiritual, aún en nuestra vida espiritual, de cuántos pecados, de cuántos peligros a pecar realmente Dios nos ha sacado, no nos ha permitido. Entonces, esto me ha hecho pensar, ¿no? Como un título para esta pequeña reflexión o esta pequeña meditación, los medios de los cuidados de Dios para protegernos y salvarnos. Bueno, comenzando, yéndonos a nuestra historia, notamos algunos aspectos que creo que necesitamos ver, creo que conocemos algunas. Y dice, ¿no? Aquí nos relata diciendo la palabra del Señor, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Nos está hablando de una familia de la tribu de Leví. Según Éxodo 6:20, nos cuenta que ese varón se llamaba Amram, que quiere decir pueblo exaltado, y la mujer se llamaba Jocabed, que quiere decir su nombre, Jehová es un honor, ¿no? Y por cierto, este niño tenía dos hermanos. Pareciera que aquí, ¿no? Le da una importancia cuando en el verso 2, ¿no? Que concibió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso, es como que fuera el primogénito. No, sabemos bien que él tenía dos hermanos anteriores a él, ¿no? Eran Aarón y María. Entonces, este niño, no dice su nombre todavía, dice, ¿no? Nos relata, fue concebido, dice, y nos relata acerca de su nacimiento, diciendo, dio a luz un hijo, ¿no? Ante esta situación, yo noto que el contexto en el cual vivía esta familia no era nada bueno. En principio, toda la nación de los hebreos pues estaba en esclavitud, toda la gente estaba viviendo un momento muy triste, muy terrible. Otro, habían decretado recientemente para que todos los niños varones sean echados al río, ¿sí? Donde los cocodrilos pues iban a comérselo como un manjar o hubiesen muerto ahogados, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que yo veo y noto en esto, esta pareja no era nada incrédula, sino al contrario, eran personas creyentes, eran personas devotas a este Dios. ¿Y cómo lo puedo ver? Tal vez no lo dice explícitamente, sino implícitamente, que esta familia en ningún momento se cohibió, se limitó a tener hijos. Esta pareja, me imagino que cuando se casaron, ellos no han mirado las dificultades de ese momento, sino ellos han mirado a Dios. Y es algo lindo que aprender de esta pareja. Creo que a veces cuando nosotros queremos armar, yo por lo menos recuerdo cuando estaba queriendo formar mi familia, pues uno siempre está queriendo ver las comodidades, ¿no es cierto? La seguridad. Y creo que es muy bueno, no puedo obviar y decir no, o no puedo pasarlo por alto esto, ¿no? Es bien importante mirar, creo, dónde vamos a vivir, cómo vamos a mantener, cómo vamos a sostener. Pero creo que a veces hay un peligro muy grande en esto, ¿no? Cuando nosotros pensamos que todas estas cosas Dios no las toma en cuenta y nosotros nos atribuimos a tomar ese papel de poder realmente traer una seguridad de esa familia.
o de poder traer o ejercer nuestra capacidad para poder mantener nuestra familia. Y yo creo que esta historia nos hace reflexionar que no es así. Es cierto que Dios nos permite capacitarnos, Dios permite prepararnos para formar esa familia, pero una de las cosas que yo veo es que muchas veces hay cosas que se escapan de nuestras manos, una enfermedad, un problema. En este caso, Amram y Jocabed se les fue la mano, ellos nunca han pensado, me imagino que nunca han pensado que iban a ser esclavos toda su vida. Me imagino que ellos tenían tal vez una esperanza de ser libres y por eso han tenido los hijos que han tenido, ¿no es cierto? Pero yo noto aquí que ellos en ningún momento, por ejemplo, esta pareja, en ningún momento ellos han limitado, no se han limitado. En ningún momento ellos veo que han despejado su mirada de Dios, sino al contrario, es como nunca. Ellos se han agarrado de Dios, su mirada han clavado en este Dios. Por cierto, eso les comparto por lo siguiente, porque Hechos capítulo 7, verso 23 y Hebreos capítulo 11, verso 23, perdón, es Hechos capítulo 7, verso 20 y Hebreos capítulo 11, verso 23, nos relata eso. En este momento no lo quiero abrir, pero solamente les menciono. ¿Por qué razón? Porque noto que estos hombres, o esta pareja realmente formaron su familia a base de las promesas de Dios, a base de su fe, a base de su devoción de este Dios, el cual había prometido a sus antepasados que les daría una libertad y una tierra donde iba a fluir leche y miel. Creo que ellos nunca han sido ignorantes de ello. Y esta familia nos muestra que el pueblo vivía eso. Ahora, una de las cosas que también quiero mencionar, este niño fue concebido y nació en un tiempo cruel, frío y difícil. ¡Qué increíble! Creo que a veces nosotros nos sentimos tan capaces o tan capos para ver cuándo debemos traer o cuándo no debemos traer. Pero yo noto aquí algo muy lindo. Esa fe en Dios, esa confianza en Dios les ha permitido tener 3 niños, 2 varones y una mujercita. Aunque esos tiempos eran crueles, eran difíciles, no había esperanza para ellos, pero ellos se nota que formaron esta familia. Y otro aspecto que quiero que también mencionar en este momento es que esta nación, el cual era Egipto, en su tiempo era poderosa, bien sabemos eso. Y otra cosa más, que ellos no pertenecían a esa nación poderosa, sino al contrario, ellos pertenecían a una raza extranjera y oprimida. Me he puesto a pensar, queridos hermanos, yo no sé si al formar mi familia me hubiera querido en ese tipo de circunstancias que hubiera querido formar. Creo que a veces nosotros somos muy calculadores, saber cuándo lo vamos a hacer y cuándo no, olvidando de que Dios está detrás de todas nuestras circunstancias. Creo que somos tan calculadores que pensamos que tenemos el control de nuestra vida, el control de todas nuestras actividades, el control de nuestro diario vivir. Y olvidamos que quien tiene el control es Dios, no nosotros. Creo que eso es el mensaje de Dios como un medio de que Dios es el que tiene el control. Dios tiene los medios para protegernos, para ampararnos, para cuidarnos. Y creo que esto necesitamos recordar todos los días de nuestra vida. No solamente cuando somos viejos o cuando estamos pasando una dificultad o un problema, sino todos los días. En las buenas y en las malas necesitamos recordar que quien tiene el control es Dios y que olvidemos de ser controladores. Entonces, ante esto yo noto en el verso 1 y el verso 2 nos están hablando de una familia que realmente corre ese riesgo por mirar a Dios, por mirar a Dios.
porque era un riesgo para esta pareja tener 3 hijos, para que sean esclavos. Creo que nosotros miramos en este tiempo, si tenemos hijos, para que ellos sean más prósperos que nosotros, sean más exitosos que nosotros. ¿Y qué padre no quiere eso? Pero yo veo con Amram y Jocabed, ellos veían una esperanza solamente de que sean libres y puedan realmente tener. Pero su mirada no estaba en sus propios cálculos, su mirada estaba en Dios. Y esto me hace recuerdo de 2 escrituras, del cual que quiero mencionarles. Uno está en Colosenses capítulo 3, por favor si podemos verlo. Colosenses capítulo 3. Dice así, perdón, por favor, permítame un poquito verlo. Capítulo 3, verso 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Si ustedes notan, Pablo está diciendo a los de Colosenses que lo que deberíamos realmente trabajar en nuestra vida una vez siendo creyentes es trabajar de no bajar nuestra mirada a Dios. Qué interesante. Quiero ponerles tal vez una comparación. No conozco un conductor que conduzca bien mirando de un lado a otro lado. No, creo que un buen conductor o un buen guiador de una movilidad es aquel que pone su mirada fija en la carretera. ¿No es cierto? Otro ejemplo, otra comparación, es cuando aquel labrador, cuando pone su mano en el arado, tiene que poner, ¿no?, su mirada al final, el objetivo de la raya, para llevar bien recto el surco. Y creo que si estas tareas cotidianas nos ayudan a poner nuestra mirada bien clara y concreta y firme, ¿cuánto más nuestra mirada debería colocarse en Dios? Y una de las cosas que quiero rescatar es que a Amram y Jocabed, eso es lo que habían aprendido. A pesar de su esclavitud, a pesar de una sociedad tan fría, cruel, en la cual ellos vivían, pues ellos habían aprendido. Entonces creo que para nosotros debería ser mucho más fácil, porque vivimos si bien no vivimos una esclavitud como lo estaban viviendo Amram y Jocabed, por lo menos tenemos una libertad. Tal vez no una plena libertad, pero tenemos. Y por esta razón creo que necesitamos fijar nuestra mirada en nuestro Señor para que de esto nosotros podamos realmente nutrirnos a tal punto que nuestra mirada esté bien fija. Y otro aspecto que también quiero mencionar es capítulo 12, verso 2 de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos está animando el escritor de Hebreos a los hermanos diciendo: no dejen de mirar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Si queremos vivir como Amram y Jocabed, una vida de fe, una vida de devoción hacia Dios, creo que necesitamos poner bien nuestra mirada, porque esa mirada nos ayudará a traspasar toda dificultad, todo problema, toda necesidad, toda enfermedad. Por ejemplo, esta pandemia creo que para nosotros ha sido un reto para nuestra fe. Esta pandemia es algo que nos ha confrontado a todos en qué condición se halla nuestra fe. Entonces, creo que el autor de Hebreos nos da, ¿no?, una luz de que nosotros no debemos dejar de mirar. ¿Por qué razón? Porque el que origina, escuchen bien esto, el que origina esa fe, el que enciende esa fe es Cristo.
es Cristo. Y creo que de esto no tendríamos que perdernos, ¿no es cierto? Una de las cosas que estaba viendo, autor es aquel que origina, aquel que genera, aquel que produce. Entonces, en este caso, si Jesús es el que produce todo esto, cuánto más creo que de nuestra relación con Él no deberíamos perderlo. Y no solamente es el que origina y nos olvida, ¿no es cierto? Sino es aquel que lo termina. Cuando dice consumador, es aquel que lo termina, aquel que lo cumple, aquel que lo completa, aquel que lo acabe, a que esa fe crezca, a que esa fe madure hasta que dé su fruto. ¿Qué tal? Yo noto que estaban viviendo este momento Amram y Jocabed. Entonces, una de las cosas que puedo ir resumiendo en este momento es que veo que Dios es tan bueno para con nosotros, es tan bueno para con nosotros, que a veces olvidamos de todas sus bondades. ¿Cómo? Cuando pensamos que nosotros tenemos el control, cuando nosotros calculamos en nuestras planificaciones y no le tomamos en cuenta a Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer nuestras actividades pasando por alto a Dios en nuestra vida. Creo que Amram y Jocabed, eso es lo que no hicieron. Eso es lo que no hicieron. Quisiera tal vez abrir en esta ocasión ahora lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 23 dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de la ley. Creo que algo que realmente necesitamos afirmar en este momento, qué importante es la fe. Y como decíamos anteriormente, ¿quién produce esa fe? ¿Quién es el que lo termina o lo acaba a que esa fe se concluya? Solo Dios. Por eso me gusta el escritor de Hebreos cuando dice que Jesús es el autor. Por eso que Jesús es el consumador de la fe. Y por esta razón nuestra mirada no debería bajar. Entonces aquí Amram y Jocabed nos da un mensaje en su vida, ¿no? De esa vida que ellos vivieron, de que no bajemos nuestra mirada de Él. No bajemos nuestra mirada de Jesús, porque es el único quien va a producir fe y quien nos va a ayudar a completar. Entonces, con todo esto yo creo que siempre vamos a poder triunfar. Bien dice también en Hebreos 11:6, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Qué interesante, sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos tener una vida agradable, queremos tener una familia agradable, queremos formar hijos de vida agradable. Necesitamos acercarnos a Dios. Creo que a veces es aquí donde yo me pongo a pensar y meditar. A veces me gusta exigir a mis hijos que ellos caminen bien, busquen a Dios, que ellos se comporten bien, sean responsables. Pero creo que cuando Dios me exige a mí, realmente olvido que también debo aprender y debo seguir. Entonces, queridos hermanos, animarles que realmente no apartemos nuestra mirada de Dios. No apartemos. Ahora, ¿saben por qué, queridos hermanos? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta mirada puesta en Dios, Él siempre tiene una salida de salvación. Siempre tiene un medio de protección. Fíjense, una de las cosas que nos menciona aquí es lo siguiente. Dice el verso 2, la que concibió dio a luz un hijo. Y yo noto cómo pone el énfasis el escritor, en este caso el mismo Moisés, diciendo, viéndole que era hermoso. ¿Será que sus otros hijos, tanto María y Aarón, eran feos? Digo, o no eran, no sé, pues no eran hermosos, porque debería ser como sus otros hermanos, debería decir. Entonces, un poquito mirando esto, yo veo, cuando resalta aquí que viéndole que era hermoso, no era solamente porque era bello. Según ¿cómo se dice?
según los antiguos, eso estaba mirando y meditando y también viendo cómo se veía antes, la hermosura de un niño, ¿sí? O la hermosura de una persona, era un medio que Dios usaba para inspirar protección, ¿no? O, en otras palabras, a ver, voy a aclarar un poquito. Se consideraba que los antiguos como una señal de un favor divino. Eso era, como un favor divino, ¿no? Entonces, toda la hermosura no solamente era por lo que era hermosa, sino era un favor divino. Y también se consideraba, según un comentarista de la Biblia Plenitud, dice, ¿no? También se consideraba como salud. Entonces, si nosotros vemos que al leer esta lectura, viéndole que era hermoso, estamos diciendo que lo que realmente este niño resplandecía era el favor de Dios en su vida. Y el otro tenía mucha salud. Y creo que eso, ese favor y esa salud es la que ha resaltado y ha llegado al corazón de estos dos padres para poder protegerlo. Entonces, aquí puedo ver un medio de Dios que usa, ¿no? La hermosura, la hermosura. Una de las cosas que yo noto en esto es un ejemplo también de Esther. Esther, pues, ha sido una mujer muy hermosa, el cual su hermosura ha sido usado para proteger, ¿no? ¿No? Eh, mm, Toda la exterminación de los judíos por Acab, ¿no? O, perdón, por Acán. O perdón, por Amán. Guay, tanto Acab, Amán. Entonces está un poco confundido. Entonces por Amán, ¿no? Entonces yo noto eso, que realmente es Dios quien le estaba usando también a esta mujer por su belleza, ¿no es cierto? Porque ella llega a ser la reina por su hermosura y su hermosura es usada para salvar. Ahora, una de las cosas que yo veo en esto es que Dios realmente, ¿no? Llena de su favor. Y cuando Dios llena de su favor, resplandece la hermosura en nosotros. Y muchas veces esa hermosura no siempre es algo físico, sino es una hermosura de corazón. Creo que está hablando de esto, de la pureza, está hablando de la santidad de uno. Y a veces creo que necesitamos eso, ¿no? De que este recurso o este medio realmente pueda ser mucho más cada día, ¿no? Cada vez más podamos crecer en ello. Y otro aspecto que también mencionamos en esto, dice lo siguiente: porque era hermoso, porque tenía este favor, porque tenía esta salud, dice que los papás se arriesgan a esconderlo 3 meses. Si nosotros notamos, como que Dios usa un primer recurso, la hermosura, pero hay otro recurso, esto de arriesgarse a ocultar, ¿no? A veces hay medios legales de los cuales Dios nos permite usar para poder pasar los momentos de valle de muerte o esos peligros o esos problemas que muchas veces pareciera que no tiene, como se dice, una puerta. Si ustedes notan aquí, dice, cuando dice, le tuvo escondido por 3 meses, una de las cosas que yo noto es que Jocabed, junto a Amram, su esposo, pues ellos usaron la sagacidad. ¿Por qué? Ustedes saben que sagacidad quiere decir advertido, vivo, y sagacidad quiere decir tener la facilidad de comprender las cosas con claridad. Tenían algo muy bonito en sus corazones. Ellos estaban despiertos, ellos estaban vivos, ellos tenían las cosas de lo que vivían tan claro. ¿Y saben cuándo uno se vuelve sagaz? Cuando mira a Dios. Cuando uno comprende las cosas, los tiempos de Dios, las circunstancias, cuando uno se llena de sabiduría, cuando miramos a Dios. Creo que es algo que creo que necesitamos también rescatar en esto. Y un aspecto que noto en todo esto es que esa sagacidad fue usada, escuchen, para 2 cosas: para callar ese llanto. No lo dice aquí explícitamente, pero ¿cómo podríamos esconder un niño que no llora? O que llora, perdón, que llora, ¿cómo?
Entonces yo noto que esta mujer sabía callar a ese niño, ¿no? Durante 3 meses. Wow, no sé cómo lo cayó, taparía la boca, lo acurrucaría, lo haría, no sé qué haría. Y el otro es ocultar las evidencias. Yo sé que no había pañales como en este tiempo, pero me imagino mínimamente tenías que lavar los pañalitos, ¿no? No sé cómo lo harían los judíos en ese tiempo. Pero ahí estaba. Entonces, una de las cosas que yo noto, un recurso que Dios usa como un medio para proteger a este niño, para salvar de la muerte a este niño, la capacidad, ¿no? Esa sagacidad, esa facilidad de comprender frente a los problemas. Creo que a veces necesitamos eso, ¿no saben por qué, hermanos? Porque a veces cuando nosotros nos metemos un problema o cuando estamos pasando una necesidad, algo que es afectado en nuestra vida es nuestras emociones. Si algo ataca y si de algo se aprovecha el diablo de nuestras circunstancias o de las cosas, ¿saben qué es? Es que nuestras emociones no están bajo el control de Dios. Nuestras emociones a veces se descontrolan y actuamos carnalmente. Y a veces no tenemos esa sagacidad, no tenemos esa facilidad de ver las cosas claras, de dónde provienen las cosas. Entonces, un aspecto que quiero también que nosotros veamos es que Dios usa nuestra sagacidad. Dios usa esa fe para que nosotros podamos ver claramente. Y de esta manera podemos salir. Creo que este tiempo necesitamos pedir a Dios que nos hagan más sagaces. Por ejemplo, en esta pandemia necesitamos. Una de las cosas que yo noto, por ejemplo, hay mucha información. Hagan esto, unos dicen este otro. Por ejemplo, yo en la vida pastoral veo, ¿no? Unos pastores están de acuerdo, por ejemplo, con las vacunas. Otros dicen, no lo hagas. Y el pueblo a veces anda más confundido. No vive con claridad, no tiene esa luz. Entonces creo que nosotros necesitamos buscar más de Dios para que esto se agudice, ¿no? Nos afirmemos más, tengamos esa facilidad realmente de comprender lo que Dios está guiando. Otro aspecto, una vez, ya dice, ¿no? Estuvo escondido por 3 meses, ya no pudiendo más, como que se les agota los recursos, ¿no es cierto? No pudiendo ocultar, dice el verso 3, no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Qué interesante. Dios usa la hermosura del niño, luego usa la sagacidad de esta pareja para ocultarlo, pero otra. Miren, Dios usa algo práctico. Se nota que Jocabed y Amram no eran unas personas dormidas o unas personas que no eran prácticos o unas personas así, no, pues sin creatividad, sino al contrario, se nota que ellos tienen un conocimiento. Por ejemplo, dice que toman una arquilla de juncos y lo calafatean con asfalto y brea. Se nota que tenían un conocimiento. Se dice, ¿no?, que en el río Nilo se construían barcos o donde se usaban los juncos, ¿no es cierto? Y bueno, ellos han debido ver todo eso. Entonces, esto muestra, ¿no?, de que ellos, ya que no pudieron ocultar al niño, ellos recurren a otra forma de salvación. Entonces aquí ellos ellos usan su creatividad y no se duermen, no eran torpes, no eran insensatos, no eran tardos en percibir el peligro, sino ellos estaban tan listos. Seguramente imagino que pidieron a Dios, por favor Dios, ahora, ¿qué hacemos? Danos gracia, danos creatividad. Entonces, aquí noto algo muy bonito. Dios usa medios de los cuales creo que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Como la hermosura, como esto de la sagacidad. Y en esta ocasión algo que yo veo, ellos realmente están usando un objeto, ¿no? Una arquillita, donde ellos realmente ven que necesitan poner en eso. Ahora, escuchen, algo que yo quiero decirles y quisiera compartirles,
¿no? En todo esto. La arquilla de juncos, ¿no? Se nota es como que la última opción de su capacidad de salvar a su hijo. Para Amram y Jocabed, pues, se les estaba agotando todos sus recursos, todos. Ya no tenían más. Y una de las cosas que yo noto, tal vez un poquito antes de colocar y llevar adelante un poquito más, yo me he preguntado, ¿por qué sería una arquilla de juncos? ¿No? Porque se está mostrando como que era ponerle en esa arquillita y luego abandonarlo totalmente. Y pareciera que son unos padres insensibles, unos padres que no están prestos para poder afrontar aún hasta perder la vida a fin de que viva. Creo que lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar no es que realmente estos hombres o esta pareja están perdiendo el juicio. No es que están llegando a ser insensibles. No es que están llegando a caer en una torpeza o en una necedad, sino al contrario. Por ser una pareja devoto, por ser una pareja que tienen una firmeza puesta su mirada en Dios, una de las cosas que yo noto era una muestra de todo, esta fabricación de esta arquilla era una muestra, ¿sí?, de todo lo que podían hacer. Era colocar totalmente todo en esto para decir, hasta aquí lo hacemos. Esto es todo lo que podemos hacer. Y esto me muestra que el ser humano tiene límites. El ser humano puede mover muchas cosas, pero es limitado. No puede más. Entonces, aquí yo noto lo siguiente. El construir y llevar ese niño y colocar en esa arquilla era una renuncia de ese amor fraterno, de ese amor que realmente les había permitido experimentar y ver, pero una de las cosas que ellos están viendo es lo siguiente. Ellos están dando lugar más a la fe que a su amor fraterno. Era una renuncia muy dolorosa, pero era un acto de fe que realmente era honroso. ¿Por qué? Porque dejar esa preciosa vida del cual había nacido de ellos y colocar en ese carrizal era colocar en las manos de Dios. Creo que ese es el puente que necesitamos caminar y creo que es el desafío. Hay un tiempo donde nosotros hacemos las cosas. Por ejemplo, si alguien se enferma, gastamos, llevamos al médico y estamos ahí luchando hasta donde podemos. Agotamos los últimos recursos. Pero hay un punto donde tenemos que dejarlo y decir, Señor, en tus manos está. Por eso creo que nació, ¿no?, la canción y muchos están manejando, ¿no? La última palabra lo tiene Dios. La última palabra lo tiene Dios. Pero ¿saben qué pasa, queridos hermanos? ¿Cuándo tiene Dios la última palabra? Cuando tú renuncias, cuando tú lo dejas, cuando tú dices, Señor, aquí está mi arquilla, Dios. Aquí está la persona, o aquí está este problema, o aquí está esto todo. Y dices, ahora tú actúas, Dios. Ya no doy más. O no me toca a mí, sino a ti. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas que yo veo, Dios tiene medios, donde muchas veces son medios de los cuales no pensamos nosotros que pueda ser así. En esta ocasión, Jocabed está renunciando, está colocando todo en las manos de Dios. Y saben que esto, hermanos, esto era dejar de actuar, ¿no? Dejar de actuar de mí y dejar actuar a Dios. Era decir, lo he hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora era decir también, ahora te toca hacer a Dios. A vos te toca hacer Dios. En otras palabras, podemos decir una frase. Hacer todo lo posible nos corresponde a nosotros.
y hacer lo imposible le toca hacer a Dios. Entonces, queridos hermanos, ante esto muestra que Dios está presente en nuestro lado en todo momento. Cuando hacemos lo posible, cuando luchamos, cuando estamos dando todo lo que tenemos, cuando nos desprendemos de todo lo que tenemos, cuando nos entregamos de todo, ahí está Dios. Pero también escuche bien, y cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, Él también obra en lo imposible. Él está haciendo, está completando lo que tal vez no pudimos hacer, pero Él sí lo hace. Y este es algo muy lindo para mí. ¿Saben por qué? Porque veo que yo tengo límites. Creo que eso es lo que a veces olvidamos, que nosotros tenemos límites. No podemos hacer más allá de lo que Él puede hacer. Y a veces nosotros nos creemos los grandes salvadores, los grandes personas que arreglan por su capacidad, por sus dones o por tantas cosas que podemos, olvidando que es Dios quien merece. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros nos abandonamos, cuando nosotros nos entregamos totalmente, Él comienza a hacer y mostrarnos lo que Él puede hacer. Y esto nos muestra que no hay agua ni egipcio ni otra cosa, no hay problema, no hay dificultad, no hay enfermedad del cual nosotros no podamos hacer frente, sino de que Dios es el que logra todo esto. Miren, queridos hermanos, pueden afectarnos físicamente, pueden afectarnos muchas cosas, pero aún así Dios es el que lucha por nosotros. Entonces puedo decir, la arquilla de juncos es una muestra de nuestro último recurso, ¿no? Y subir al niño en una barquilla es entregar nuestros problemas, es entregarlo todo y depender de Él, ya no de nosotros. Entonces creo que ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Posteriormente dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Realmente noto que esta mamá no era porque no tenía fe, sino creo que era porque quería ver lo que Dios realmente podía hacer. Creo que tenemos en nuestra vida personas que nos acompañan de lejos, no nos fallan. Y siempre Dios se provee, ¿no?, de esas personas. Yo noto, a veces hay hijos que toman sus decisiones, pero para mal, pero siempre está ahí ese papá, esa mamá como María, tras de ello, a pesar de todo, a pesar de esas falencias, ahí acompañándoles. Creo que eso es algo que también no tenemos que olvidar. Siempre Dios nos ha rodeado de personas que nos han acompañado en las buenas y en las malas. Son medios de los cuales Dios está usando para poder sostenernos, para poder protegernos y salvarnos. Bueno, casi ya terminado, creo que se me termina el tiempo. Una de las cosas dice el verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba y teniendo compasión del hijo de los niños de los hebreos es este. Queridos hermanos, aquí algo que estamos aprendiendo es el encuentro de la princesa con el niño de una forma, de un recurso que para muchos, para nosotros es difícil aceptar. ¿Por qué difícil de aceptar? Porque notamos que Dios guía la arquilla a las manos del enemigo. Uno piensa y dice, ¿cómo puedes llevar a un recurso donde es ilógico, es algo no deseable, es algo frustrante? No, pues, en esta ocasión la casa de Faraón era el lugar más peligroso para este niño. Realmente era un lugar donde no se podría aceptar. Queridos hermanos, yo veo que la manera de Dios, los recursos de Dios, la forma de trabajar de Dios, muchas veces no encajan con nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de nuestra mente. Es difícil. Ahora, escuchen bien esto. ¿Por qué digo que
que era en las manos del enemigo, porque ustedes saben que la princesa, o sea, la hija de Faraón, por su cultura y su crianza, tenía pues la condición de rechazar a los hebreos, ¿no es cierto? No tenía ese corazón de poder estar juntamente con ellos. Pero veo cómo Dios realmente mueve las cosas, mueve. ¿Por qué? Porque veo que Dios lleva a la casa de Faraón, escuchen, para darle protección y cuidado, para darle, imaginen eso, ese es un punto como llevar la liga estirando un punto donde ya no se da más. ¿Cómo Dios podía guiar ese lugar? Entonces aquí creo que yo por lo menos veo que Dios algo que nos quiere enseñar es que los recursos de Dios realmente salen de la lógica del hombre. Los recursos de Dios, los medios de Dios, no es como el hombre busca, no lo es. Entonces aquí una de las cosas que yo veo, necesitamos realmente pedir a Dios, necesitamos que Dios nos enseñe a ver lo que Dios ve, lo que Dios hace. Ahora, una de las cosas que yo noto en esto, ¿no? Muchas veces decimos que quien tiene la última palabra es Dios, ¿no es cierto? No sé si alguna vez lo han cantado en una alabanza y cuando estamos así apretados en ese punto máximo de estiramiento de nuestra fe o de nuestro corazón o del trato de Dios hacia nuestra vida, una de las cosas que miramos y decimos, la última palabra lo tiene Dios. Pero para decir eso, ¿sabes qué es lo que deberíamos ser conscientes? Que tus recursos y mis recursos o los recursos humanos ya no van a estar en funcionamiento. Lo que va a entrar en funcionamiento son los recursos de Dios, los medios de Dios. Ahora no sé si estás dispuesto a seguir diciendo la última palabra tiene Dios. Miren hermanos, este niño estaba llegando a un lugar no deseado, a un lugar de riesgo y peligroso y sobre todo de un lugar donde lo iban a liquidar en ese momento. Pero ¿cómo es Dios? Dios se ha provisto de una princesa para poder realmente resguardar y cuidarlo. Ay, Señor, digo, pucha, realmente tus planes, tus estrategias, todo lo que tú haces es lo mejor, pero me es difícil aceptar. Yo no sé si es fácil para usted, pero para mí es muy difícil. Ahora, una de las cosas que también quiero mencionar en esta ocasión es lo siguiente. Mire lo que está diciendo. Dice que esta princesa, una de las cosas dentro de esta guía que Dios está dirigiendo, tiene compasión. No solamente está abriendo un lugar de protección, un lugar donde realmente va a tener todo lo que tiene que tener, sino realmente yo noto que aquí lo que está abriendo es el corazón de esa mujer que realmente tenía ese rechazo, era insensible hacia esa gente. Ahora, eso yo noto que no viene de una persona, eso no sale del corazón del hombre, sino eso sale del corazón de Dios. ¿Saben por qué les digo? Dice, hay una escritura en Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios es el que en ustedes produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué les parece? Cuando dice esto me hace pensar pues que todo lo bueno, toda compasión, todo lo lindo, solo Dios produce. De nuestro corazón no sale nada bueno. Bien dijo Jeremías, ¿no? Lo que sale de nosotros es maldad, es perversidad de nosotros. Y Jesús en otra ocasión dijo lo mismo también. Lo que entra por la boca no es peligroso, sino lo que sale del corazón es lo más peligroso. Entonces aquí noto que realmente esa compasión que salía de esa princesa era producido por Dios. Era producido por Dios. Y otro aspecto que también quiero mencionar y unir estos versículos que tal vez lo he saltado, el verso 4 con el verso 7. Mire, dice, una vez que ya
se da cuenta la princesa de que era un niño hebreo, entonces dice que su hermana entra en acción. Pero en el verso 4 dice lo siguiente, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y aquí está actuando diciendo, iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. O sea, está actuando, está interviniendo en esto. ¿Saben qué yo noto, queridos hermanos? Lo que yo noto de esta palabra, de la participación de María, es lo siguiente. ¿Saben qué? Creo que Dios nos rodea mujeres como María. ¿Por qué? Porque siempre están velando, dándonos consejos, corrigiéndonos, orando, intercediendo por nosotros, pastoreándonos. Y qué lindo tener personas como María. Creo que necesitamos agradecer a Dios por esas personas. Pero lo que sí quiero que nosotros tenemos que darnos cuenta de un desafío, de un reto, de que nosotros también necesitamos cumplir ese papel de ser María. Y no ser como Caín. Caín algo dijo, ¿no? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? O sea, como que no nos interesa. Creo que a veces ese es un corazón egoísta, ¿no? Insensible, que a veces está metido solamente en lo mío y nada más. Entonces, María es una clara evidencia de que realmente es un corazón de velar, de cuidar, de intervenir en su momento. Tal vez no lo vamos a hacer directamente, pero con nuestras oraciones podemos hacer. Luego, después de esto, sigue continuando diciendo, la hija de Faraón responde, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Algo muy bello que también quiero mencionar en esta ocasión es lo siguiente. Jocabed, al haber gastado sus recursos y el haber adoptado de los recursos de Dios a través de su fe, una de las cosas que yo noto es que Dios le premia, le responde con un hecho tan lindo de ser la nodriza de su hijo. ¡Qué lindo! Ustedes saben que la nodriza es aquella mujer que se paga para amamantar a ese bebé y ayudar a criar, ¿no? Entonces, esa era la función que iba a cumplir Jocabed. Y esto era una recompensa, ¿no? Por haber confiado en Dios, por todo lo que hizo, por poner su mirada, por esa sagacidad, por gastar de lo suyo. Y creo que si nosotros hacemos lo mismo, también Dios nos ha de recompensar. Una de las cosas que yo veo en todo esto, hermanos, Dios nunca realmente avergüenza, ¿no? Cuando alguien pone su confianza en Él. Eso dice el Salmo 34, ¿no? Quisiera leerles, por favor. Esto es bien importante, aunque el tiempo ya está sobre uno. Dice, Salmo 34, 3, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué tal esa recompensa? Qué lindo que Dios nos fortalezca. Y para terminar también con esto, la princesa la prohijo a Moisés. Qué bonito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo adoptó como su hijo, ¿no? Lo sacó de la familia de esclavitud a una familia real, ¿no es cierto? Algo que me llama la atención es como la obra de Jesús. Jesús nos miró en compasión y nos sacó de esa vida de esclavitud hacia el pecado a una vida de realeza. Creo que realmente solo Dios puede producir esto y no hay nadie más. Y la crió, ¿no? Dice, según Hechos 7:22, en ciencia y en un aprendizaje, ¿no? De la calidad de estudio que tenía como los egipcios. Egipto y sus universidades eran lo mejor en esa época. Y mire, Dios cubrió, escuchen bien, vida, protección, educación para que este hombre se forme. Y creo que ese es un mensaje para nosotros los papás. Es Dios quien se encarga de su cuidado, de su educación, de su formación de nuestros hijos. Creo que nosotros solamente somos un medio para que ellos realmente puedan llevar a cabo.
Bendito sea Dios con todo esto. Queridos hermanos, espero que Dios les haya bendecido con esto, pues quiero terminar con una oración. Padre bendito, muchas gracias. Gracias, Padre, por todo esto. Realmente tú eres bueno, Señor, y permítenos poner nuestra mirada, permítenos ser sagaces, permítenos realmente agotar todos nuestros recursos y adoptar tus recursos, Señor, para ver lo que tú realmente tienes para nosotros. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y para que sigamos adelante. En el nombre de Jesús encomiendo todo esto, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos queridos. Gracias también por soportar este tiempo. Y Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.